Bendiciones, un abrazo muy cordial y muy respetuoso. Les saludamos desde Edúcate para Educar. Edúcate para Educar lleva ya 18 años, llevamos ya 18 años en el tema de la capacitación docente y en el tema también de la asesoría jurídica especializada en el tema de legislación educativa. Para ello nos acompañan 5 abogados titulados, cada uno de ellos especialista en su rama del derecho. Tenemos el penalista, que tiene su doctorado en filosofía del derecho y es magíster en derecho penal. Tenemos la persona que se encarga del derecho disciplinario, que trabajó 8 años en la Procuraduría General de la Nación. Tenemos la persona que se encarga del derecho civil y de lo contencioso administrativo, que también hizo su proceso más de 12 años en entidades del Estado. Y tenemos el especialista en el término de los delitos de abuso sexual infantil y violación al derecho de la infancia y adolescencia, del Código de la Infancia. Y adicional a ello, pues tenemos la persona que es experta en derechos humanos y que también es experta en lo contencioso administrativo. Adicional a ello, dos peritos. ¿Quién les habla? Soy perito, coma, experto en legislación educativa. Hace ya 18 años, autor de 4 libros en el tema y 3.378 conferencias, seminarios y capacitaciones me acompañan. Esa es la idoneidad que puedo ofrecer a través de este podcast para abordar un tema un poquito escabroso, un poquito espinoso, pero pues que hay que hablarlo porque a la gente hay que decirle las cosas y se tiene que decir. En ese orden de ideas se hizo un ejercicio interesante y lo voy a contextualizar. Algunas secretarías de educación se han empeñado en la tarea de inducir al error, inducir al error a los rectores, orientadores, coordinadores y profesores, olvidándosele a estos funcionarios públicos, primero eso, que son funcionarios públicos y que no se pueden extralimitar en funciones como tampoco incurrir en prevaricato por omisión, y dicen ser asesores de Secretaría de Educación. Y en segundo lugar, se le olvida a estos funcionarios que por el solo hecho de ser funcionarios públicos responden por acción, por omisión y por extralimitación de funciones. Adicional a que deben tener muy pero muy arraigado y muy en cuenta que pueden inducir al error a los rectores, coordinadores, orientadores y profesores y que eso les va a generar incluso una denuncia penal sobre los artículos 182, el agravante que es el 183 y el artículo 184, los tres del Código Penal vigente. En vista de toda esta inducción al error y de que aún permanece esa inducción al error a esta última semana de junio de 2024. Estamos en la última semana de junio, mes de junio de 2024, y todavía hay secretarías de educación que siguen con esa inducción al error. Nos tomamos el trabajo de hacer 6 derechos de petición. Seis derechos de petición, y esos 6 derechos de petición es que voy a extractar la información para este podcast y que usted tome lo bueno y deseche lo malo y saque sus propias conclusiones. Entonces el tema principal, neurálgico, vertebral de este podcast es el tema de secretarías de educación que inducen al error. Secretarías de educación que inducen al error. El 16 de mayo de 2024, 16 de mayo de 2024, hace ya más de un mes y casi 15 días, el Ministerio de Educación me responde a un radicado que es el número 2024 E-146442,
Y me lo responde el 16 de mayo de 2024 a las 6:26 p.m. en respuesta a una petición en derecho de petición que les hice con radicado 2024 ER 018 26 39. Entre esas preguntas que yo les consulto a estos señores del Ministerio de Educación está una especial en la cual algunas secretarías de educación se atribuyen de manera ridícula y de manera absurda e ininteligible, o sea, no tiene cómo entenderse eso traduce ininteligible, que supuestamente ellos le dicen a los rectores y a los directivos que el manual de convivencia tiene que tener determinado número de páginas o que tiene que ser más cortico o que tienen que reducir su contenido de manera caprichosa. Entonces, en una petición que se le hizo con radicado 2024 ER 018 26 39 al Ministerio de Educación, en la tercera petición formal, se les dice: sírvase por favor desde su calidad de funcionario público, según el artículo 39, literales 7 y 8 de la Ley 1952 de 2019, y en su calidad de asesor jurídico en funciones sobre el artículo 182, agravantes 183 y 184 del Código Penal vigente, acudir a responder por favor con la mayor certeza posible. Una de sus funcionarias, a la par de otra señora funcionaria de la Gobernación de Cundinamarca, estas dos funcionarias, la una del Ministerio de Educación y la otra de la Gobernación de Cundinamarca, presuntamente señalan que la extensión en número de páginas y de contenido de los manuales de convivencia escolar está limitada a una manera caprichosa de reducir contenido, eliminando para ello la tipicidad de las faltas y de las sanciones de ese texto del manual de convivencia, según ellas, porque no es un código punitivo. Entonces se procede a preguntar, porque son funcionarias que están induciendo al error: ¿cuál es la norma legislada vigente que determina taxativo el número de páginas que debe contener un manual de convivencia escolar, o si esa extensión de páginas de contenido lo designa y lo señala un funcionario público, violando la autonomía escolar de los colegios? La respuesta que se recibe es la siguiente, leo taxativo. De la manera más atenta se informa que el contenido del manual de convivencia se encuentra definido en los artículos 23, 31, 44 y 23, 531 y 23, 532 del decreto 1075 de 2015. Según lo dispuesto en dichos artículos, el manual de convivencia no debe limitarse a incorporar disposiciones normativas. Su contenido se caracteriza por tener componentes tanto normativos como pedagógicos que resultan del proceso de construcción, evaluación y ajuste que lleva a cabo la comunidad educativa integrada por los estudiantes, padres y madres de familia, los docentes y los directivos docentes, bajo la coordinación del Comité Escolar de Convivencia. Sin embargo, en su proceso de construcción y ajuste se pueden tener en cuenta, entre otras, las leyes 115 del 94, 599 del 2000, o sea, el Código Penal, 679 del 2001, 985 del 2005, 1098 de noviembre 8 del 2006, o sea, Código de la Infancia, 1146 de 2007, o sea, delitos sexuales, 1258 del 2008, 1336 del 2009, o sea, cigarrillos y vapeadores, y 1620 del 2013, así como el decreto 1075 de 2015, que es el decreto único reglamentario sector educación o DURCE, tal como se señala en las guías pedagógicas para la convivencia escolar emitidas por este ministerio. Aquí abro mi paréntesis y le aclaro. En esta respuesta le hicieron falta muchas normas a este señor que firma la respuesta. De hecho, son 24 normas entre decretos, resoluciones y directivas. Y aquí no hay 24. Cierro mi paréntesis.
De las normas expuestas se evidencia que los manuales de convivencia, al ser instrumentos normativos internos de las instituciones educativas que permiten establecer las reglas de juego que orientarán las relaciones entre la comunidad educativa, no están limitados en cuanto a su extensión y su contenido, claro está, debe estar dentro de los presupuestos normativos y sin más limitaciones que las impuestas por la Constitución y la ley. Traduce esos funcionarios de la Secretaría de Educación que le están diciendo a usted que haga el manual más corto, que le quite, que le saque, que lo reduzca. Estos señores de manera delincuente se están extralimitando en funciones. Y estos señores de manera delincuente lo están induciendo al error. Artículo 182, agravante 183 y artículo 184 del Código Penal. Le dejo esa primera claridad para que después no haya malos entendidos. Después les pregunto a los señores del Ministerio de Educación, ¿cuál es la norma legal vigente que elimina el principio de taxatividad y elimina el principio de tipicidad de las faltas y las sanciones? Y además elimina y suprime el derecho sancionador del contenido de los manuales de convivencia escolar, tal y como dicen también algunas secretarías de educación, que es que toca sacar las faltas del manual. No sé de dónde sacan eso, pero bueno. La respuesta del Ministerio de Educación es: se informa que el contenido del manual de convivencia se encuentra definido en los artículos 23, 31, 44, 23, 5, 31 y 23, 5, 32 del decreto 1075 del 2015, dentro del cual se contempla, entre otros, la definición de las sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo el derecho a la defensa. A la fecha, el decreto 1075 de 2015 se encuentra vigente. Y es menester indicar que uno de los principios del debido proceso que se ha señalado de parte de la Corte Constitucional en sentencias como la T de tutela 565 del 2013, T de tutela 625 del 2013 y T de tutela 240 del 2018, aplicables a los procesos sancionatorios y que se desprende del artículo 29 de la Constitución Política, es la determinación de las faltas disciplinarias y de las sanciones respectivas de manera previa, lo cual exige que los manuales de convivencia describan con una precisión razonable los elementos generales de la falta y distingan claramente su calificación y determinen también con claridad la sanción que se desprende de la misma. Por lo tanto, este principio debe ser aplicado por las instituciones educativas al tratarse de la interpretación que ha realizado el órgano de cierre en materia constitucional. Y en esta misma línea, la Corte Constitucional ha manifestado que dentro de los principios del debido proceso aplicables a los procesos sancionatorios de las instituciones educativas están el de la determinación de las faltas disciplinarias y de las sanciones respectivas de manera previa, o sea, la taxatividad y la tipicidad, y por supuesto el derecho a la defensa. Luego entonces, esos funcionarios que le están diciendo a usted que saque las faltas del manual, según esta respuesta del Ministerio de Educación, están violando, desatendiendo, inaplicando, vulnerando el principio de taxatividad, el principio de tipicidad de las faltas y las sanciones. Están violando y pisoteando el derecho a la defensa de los estudiantes y por supuesto están violando el principio de congruencia y de legalidad. El de congruencia es que usted no puede señalar, sindicar, imputar a un estudiante una falta que no está en el manual. Eso violaría el principio de legalidad, de tipicidad de las faltas y las sanciones, violaría el principio de legalidad, violaría el principio de taxatividad y violaría el principio de publicidad. Luego entonces desarrolla usted, en sentido común y sana crítica, de estos funcionarios de la Secretaría de Educación que le dicen que saque las faltas del manual.
no conocen estos principios constitucionales o los están violando, inaplicando y desatendiendo con dolo. Por otro lado, la sentencia T de tutela 076 del 2023, T de tutela 076 de 2023, que ni siquiera la nombra aquí la respuesta del Ministerio de Educación, pero yo sí, y a esa también agréguele la T de tutela 004 del 19 de enero de 2024, T de tutela 004 del 19 de enero de 2024, téngala en cuenta. Dice la sentencia T de tutela 076 del 2023, en repetición, o sea, en línea jurisprudencial, sigue la línea jurisprudencial de la sentencia de tutela 713 del 2010 de la magistrada ponente María Victoria Calle Correa. Escúcheme bien lo que le voy a decir para que se vaya de espaldas de cómo lo están a usted induciendo al error de manera tan brutal, tan grotesca y tan grosera. La T de tutela 076 de 2023 señala, leo taxativo, en el marco de estas consideraciones la Corte Constitucional ha advertido que, dos puntos, abro comillas, el derecho a ser sancionada que tiene toda persona menor de edad como parte del proceso de formación es un derecho constitucional fundamental. Afrontar esa restricción constituye una medida adecuada que propende por un fin legítimo, que es educar a la estudiante y permitirle formarse integralmente. Impedirle la consecuencia sancionatoria a esa persona sería pues impedirle entender y comprender las dimensiones de sus actos, ya que toda sanción legítima y razonable en el contexto educativo debe posibilitar el crecimiento y desarrollo como persona de todo individuo. Sentencia T de tutela 076 de 2023, retomando la sentencia T de tutela 713 del 2010 de la magistrada ponente María Victoria Calle Correa. Pues, ¿qué traduce esto? Esto tira a la basura y tira al piso esa falacia, esa mentira y ese engaño del Ministerio de Educación y sus secretarías de educación certificadas de que el derecho sancionador desapareció de los manuales. ¿Quién le dijo eso a usted? El derecho a ser sancionada que tiene toda persona menor de edad como parte del proceso de formación constituye un derecho constitucional fundamental. Traduce que estas secretarías de educación y el ministerio están violándole un derecho fundamental a los estudiantes, el cual constituye, se desarrolla y traduce que tienen derecho a ser sancionados porque tienen que someterse y acatar las normas y las leyes. Eso es para los que se le olvida que trabajan en Secretaría de Educación y que son funcionarios públicos que están induciendo al error. Eso es uno de los fines de la educación. Artículo quinto, numeral 4 de la ley 115 del 94. Vaya, revise el artículo quinto, numeral 4 de la ley 115 del 94, fines de la educación, y me cuenta. La 076 de 2023, en su página 23 del fallo de tutela, reseña lo que le acabo de decir, y posterior a ello, en su literal 68 de las consideraciones, habla del debido proceso en las instituciones de educación y dice que las instituciones educativas cuentan con una amplia facultad para determinar el contenido de sus reglamentos y manuales de convivencia, los cuales pueden reflejar los distintos valores y principios que deseen que sean observados por sus estudiantes. Sin embargo, aquella facultad no viene a ser absoluta, puesto que está sometida a los límites establecidos en la Constitución y en la ley. Por su parte, entonces, la Corte Constitucional también ha señalado que la autonomía de los colegios para estos efectos es menor que la de las universidades, reconocida expresamente en el artículo 69 de la Constitución. En el literal 69 dice que los estudiantes de los colegios se encuentran en un proceso de formación académica que apenas comienza y que pretende cimentar las bases familiares y sociales. Por ende, los colegios en consecuencia tienen deberes especiales en tales etapas.
dado que el estudiante es un ser en formación que gradualmente asumirá de forma autónoma sus obligaciones y las consecuencias de sus comportamientos. Lo anterior se puede entender también como una expresión del principio del interés superior de los niños y las niñas y de los adolescentes, del que se derivan algunas especiales consideraciones sobre el alcance de su derecho fundamental al debido proceso que se abordarán más adelante. En su literal 70 señala que en diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional se ha definido como mínimo que en la reglamentación disciplinaria de las instituciones educativas se debe contener lo siguiente. Primero, un documento que contenga la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de sanción. Segundo, la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar, con la indicación de aquellas normas reglamentarias que consagran esas faltas y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias. Traduce, abro paréntesis, usted no puede sancionar a un estudiante por algo que no está tipificado como falta en el manual. Deje de inventar semejantes aberraciones. Usted no puede sancionar a un estudiante por algo que no reposa en el manual. Cierro paréntesis. En tercer lugar, el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados para que ejerza su derecho a la defensa. En cuarto lugar, la indicación de un término durante el cual el acusado podrá formular sus descargos, ya sea de manera oral o escrita, y además pueda controvertir las pruebas en su contra y allegar las pruebas que considere necesarias para sustentar sus descargos y su derecho a la defensa. Quinto, el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente. Y sexto, la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron. Y por último, la posibilidad de que el encartado o el sindicado o el señalado pueda controvertir mediante los recursos pertinentes todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes. Eso traduce el derecho a la reposición y el derecho a la apelación o la reposición en subsidio con apelación. En el literal 71 de las consideraciones dice, claro y taxativo leo, que el incumplimiento de cualquiera de estos anteriores requisitos implica una violación del derecho fundamental al debido proceso por parte de la institución educativa y puede llevar al juez a inaplicar la reglamentación disciplinaria del colegio en determinados casos por inconstitucional. Y también implica la consecuente obligación a cargo de estos colegios de ajustar las disposiciones contrarias a esta garantía constitucional. La sujeción al debido proceso incluye asimismo la observancia de las reglas de procedimiento previamente establecidas en los manuales de convivencia de los colegios, porque una expresión del principio de legalidad es la que se deriva del artículo 29 de la Constitución. ¿Qué traduce esto? Pues que al contrario de lo que dice el Ministerio de Educación en algunos de sus funcionarios y algunos funcionarios de secretarías de educación, todo lo contrario dice la Corte Constitucional, que en lugar de sacar las faltas, antes tienen que ser más precisas y más claras y más específicas para garantizarle derecho a la defensa y el deber, obviamente, de salvaguardar, amparar y respetar el debido proceso y el conducto regular y la presunción de la inocencia y el derecho a la defensa del estudiante. En su literal 72 dice que, pues bien, además de garantizar el cumplimiento de las etapas procesales que se derivan del artículo 29 de la Constitución recién mencionadas, las instituciones educativas deben ejercer sus facultades de investigación y sanción disciplinaria aplicando los principios de publicidad, de presunción de la inocencia y de proporcionalidad, dice la sentencia de la Corte. Repito, estoy leyendo la 076 del 2023 en su consideración número 73. Dice, la publicidad significa que el investigado puede tener conocimiento oportuno de los cargos que le endilgan y de los hechos que originaron esa imputación, y tiene derecho a que se le informe con claridad cuál será el procedimiento a seguir, de tal modo que pueda ejercer su derecho a la defensa de manera oportuna y controvertir las pruebas que se presenten o que aporte las que él considere relevantes para materializar su derecho a la defensa.
74. La presunción de la inocencia, por su parte, indica que cualquier persona es inicial y esencialmente inocente, partiendo del supuesto de que solo se puede declarar responsable al acusado al término de un proceso en el que deba estar rodeado de sus plenas garantías procesales y se le haya demostrado en certeza su culpabilidad. Por ello, las instituciones educativas tienen la obligación de analizar en debida forma la responsabilidad subjetiva de sus estudiantes antes de imponerles cualquier tipo de sanción por su conducta. En consecuencia, así haya una manifestación espontánea o de plano de la comisión de la conducta que se investiga, esto no releva el deber de respetar el debido proceso, especialmente en lo que tiene relacionado con la audiencia del imputado, la valoración de las pruebas y su contradicción. Eso traduce que así el estudiante confiese que cometió esa falta, hay que averiguar si en verdad la cometió o puede estar siendo inducido, coercitado, constreñido, amenazado, manipulado por otros estudiantes o por profesores. En su consideración 75 dice que antes bien, en el marco del debido proceso, la Corte Constitucional ha considerado que el principio de proporcionalidad tiene una relevancia fundamental en el ejercicio de la potestad sancionatoria que tienen las instituciones educativas, más aún cuando estas instituciones están involucradas con niños, niñas y adolescentes. La educación, como ha sido reiterado en numerosos pronunciamientos de la Corte, es un derecho, pero también es un deber, por lo que su aplicación es recíproca e implica el cumplimiento de diferentes cargas y obligaciones tanto para el colegio como institución como para el estudiante beneficiario del derecho. Por lo tanto, no puede entenderse como una intangibilidad de los estudiantes en virtud de la cual los colegios no le puedan imponer correctivos drásticos para determinadas conductas. Pues aunque existe una garantía fundamental sobre el derecho a la educación de estos menores, eso no supone de ninguna manera, con fundamento en ello, que les sea permitido el desconocimiento de los reglamentos estudiantiles. Por el contrario, las sanciones son necesarias en los procesos disciplinarios, tanto académicos como disciplinarios, pues por medio de estas, en alguna medida se puede perseguir el mantenimiento de la convivencia y la disciplina en un grupo amplio de niños. Y cierra señalando, con todo, en su literal 76, con todo, la facultad de imponer sanciones tampoco es absoluta. Únicamente puede ejercerse dentro de los límites establecidos por la Constitución, la ley y las disposiciones particulares que ustedes incluyan en los manuales de convivencia, siempre que estas últimas no sean contrarias a normas superiores. Por ende, la proporcionalidad de las sanciones disciplinarias está íntimamente ligada a la finalidad de los procesos disciplinarios. Esto es, abro comillas, la corrección de la conducta que según las pautas de la institución educativa es reprochada, procurando concientizar al disciplinado respecto de la falla que cometió y procurando como parte del proceso educativo que está viviendo y los significativos cambios a los que se ve expuesto en la adolescencia, naturales de las etapas de vida que afronta. Por ende, las diferentes medidas que adopten los colegios en procesos de esta naturaleza disciplinaria deben articularse con los fines educativos de dichas instituciones debido a que su carácter no es penal sino esencialmente pedagógico. Pero si bien esto se traduce en un menor rigor que el exigible en los procesos judiciales, también es importante entender que se trata de un factor que condiciona la forma como se deben adelantar los trámites disciplinarios y del que se derivan obligaciones especiales para la institución académica cognitiva curricular que busca ejercer la potestad sancionatoria que le corresponde. Cierro aquí el paréntesis. Esa es la respuesta de su señor Ministerio de Educación comparada con lo que dice la 076 del 2023, que le repito va complementada, va de la mano, va adicionada, va conexa, va ligada a la T de tutela 004 del 19 de enero del 2024. Le hicimos unas preguntillas ahí a las secretarías y entre esas secretarías y entre esas preguntillas se le preguntó a la Secretaría de Educación de Cundinamarca que una de sus funcionarias señala que la extensión en número de páginas y de contenido de los manuales de convivencia debe estar limitada a una manera caprichosa de reducir ese contenido, eliminando la tipicidad de las faltas y las acciones del texto del manual de convivencia, porque según esta funcionaria de la Gobernación de Cundinamarca,
el manual de convivencia no es un código punitivo. Entonces se le procede a preguntar que cuál es esa norma legislada vigente que determina taxativo el número de páginas que debe contener un manual de convivencia, o si ese número de páginas lo designa y lo señala un funcionario público violándole la autonomía escolar a los colegios. La respuesta que da la Gobernación de Cundinamarca es: analizado nuestro ordenamiento jurídico, en ninguna ley se establece que los manuales de convivencia u otras normas internas deban tener un número determinado de páginas. No obstante, en ese aspecto es importante precisar que nuestra funcionaria en su exposición no expresa tal situación. Por el contrario, invita a hacer de los manuales de convivencia documentos leíbles, entendibles y amigables, pues ha de tenerse claro la población para la cual van dirigidos, en donde no solo tienen niños que empiezan su proceso de lectura y escritura, sino padres de familia que muchas veces no cuentan con el tiempo y las herramientas que los manuales de convivencia demandan para su lectura y comprensión. Cabe reseñar aquí que esta respuesta de este funcionario público viola, 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 inatiende, desaplica el artículo 09 del Código Civil, que dice que el desconocimiento de la ley a usted no lo va a eximir, y que saca excusas baladíes e inanes, como que los padres no tienen el tiempo ni las herramientas para leer un manual de convivencia y comprenderlo. Eso no es excusa para que violen el manual. Entonces, esta respuesta que brinda este funcionario allá de la Secretaría de Educación Certificada de la Gobernación de Cundinamarca demuestra lo poco y nada que sabe de norma y de legislación educativa vigente. No sabe nada. Y sale con unas respuestas que no tienen nada que ver con el marco jurídico legal vigente. La Secretaría de Educación de Córdoba, por su lado, le preguntamos exactamente lo mismo, que cuál es la norma legislada vigente que determina taxativo ese número de páginas que debe contener un manual de convivencia escolar, o si esa extensión o páginas de contenido lo designa o lo señala un funcionario público acudiendo a violar la autonomía escolar del colegio. Porque allá en esa Secretaría de Educación certificada de Córdoba, también una funcionaria, otra funcionaria, salió con el cuento de que los manuales de convivencia tocaba recortarles el contenido, que para que fuera legible para los padres. Y su respuesta tajante fue: no se tiene conocimiento sobre la existencia de normas al respecto. Eso dijo la Secretaría de Educación Certificada de Córdoba. O sea, están como la chimoltrufia. Como digo que sí, digo que no. O sea, ¿para qué le digo que no, sí, sí? La Secretaría de Educación de Bogotá, por su lado, le hicimos exactamente una pregunta muy parecida y le preguntamos qué dice la norma legislada vigente respecto de los funcionarios públicos que se extralimitan en funciones en el ámbito escolar, y cuál es la norma legislada vigente en Colombia respecto de los funcionarios públicos que omiten sus funciones en el ámbito escolar. Y nos responden que, en primer lugar, por mandato constitucional, todo empleo público debe tener funciones detalladas en la ley o en el reglamento correspondiente, y que estas funciones son fundamentales para determinar la responsabilidad de los servidores públicos. Por ejemplo, en el artículo 06 de la Constitución Política establece que los servidores públicos son responsables tanto por omisión como por extralimitación en el ejercicio de sus funciones, sin importar si estas funciones están relacionadas con el ámbito escolar o no lo están. Ahora, en cuanto al cumplimiento de las funciones o la extralimitación en el ejercicio de las funciones propias o funciones ajenas al cargo, la Ley 1952 de 2019 establece en su artículo 26 que traduce una falta disciplinaria y dice que es un incumplimiento de los deberes o una extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones. Y el artículo 38 habla de los deberes y dice que son deberes de todo servidor público cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación o la injusticia en un servicio esencial o que implique un abuso indebido del cargo o de su función. En resumen,
dice la Secretaría de Educación de Bogotá, las normativas referentes a los deberes de los funcionarios públicos tienen como objetivo supervisar y controlar la actuación de aquellos que se excedan en sus competencias, incluyendo aquellos que podrían extralimitarse en sus funciones. La legislación establece medidas estrictas para asegurar que las funciones públicas se cumplan de manera adecuada y para prevenir abusos de poder o mal uso de las atribuciones otorgadas a estos funcionarios. Traduce ser que los funcionarios públicos tienen el deber, y lo subrayan, de cumplir con las tareas y responsabilidades que les han asignado la ley, de acuerdo con la ley y de acuerdo con el reglamento correspondiente. En caso de que un funcionario público omita o por el contrario se extralimite en esas funciones, puede ser sujeto de medidas disciplinarias o sanciones penales según lo establecido en las normas legales y reglamentarias aplicables. Por su lado, le preguntamos a la Secretaría de Educación de Barranquilla qué dice la norma legislativa vigente respecto de los funcionarios públicos que se extralimitan en funciones y de los que omiten sus funciones. Y la Secretaría de Educación de Barranquilla señala, la extralimitación de funciones es un tipo penal que tipifica las conductas del servidor público que con abuso de su cargo ordene o cometa en perjuicio de alguna persona cualquier hecho arbitrario no clasificado especialmente en la ley penal. A quienes incurren en esta práctica, es decir, a estos funcionarios públicos, se les impone una sanción de prisión de 6 a 18 meses o de 25 a 76 días de multa. Los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en sus funciones. Además, los servidores públicos deben responder ante las autoridades por infringir la Constitución, la ley, así como por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. ¿Y qué dice respecto a los funcionarios que omiten sus funciones? Pues que la extralimitación de funciones es un tipo penal que tipifica las conductas del servidor público que con abuso de su cargo ordene o cometa en perjuicio de alguna persona cualquier hecho arbitrario no clasificado, especialmente en la ley penal. Y a quienes incurren en esta práctica o en omisiones de la misma, se les impone una sanción de prisión de 6 a 18 meses o de 25 a 76 días de multa. Los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y la ley por omisión, por omisión, por omisión. De tal manera que los servidores públicos deben responder ante las autoridades por infringir la Constitución y la ley, así sea por omisión como por extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Le preguntamos exactamente lo mismo a la Secretaría de Educación del Quindío y su respuesta fue: frente a esta petición es importante mencionar que el artículo 39 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, establece las prohibiciones de los servidores públicos, entre ellas en el numeral 1 que reza: incumplir los deberes o abusar de sus derechos o extralimitarse en sus funciones contenidas en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales y los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones y las decisiones judiciales y disciplinarias, aquellas convenciones colectivas y los contratos de trabajo. Por eso es que dicha prohibición es sancionada como falta disciplinaria según los artículos 26 y 27 de la Ley 1952 del 2019. Posterior a ello le hicimos una preguntita a la Secretaría de Educación de Ipiales, en Nariño, y que nos contaran qué saben ellos en tema de la extensión en número de páginas y contenido de los manuales de convivencia escolar y si está limitada una manera caprichosa de reducir ese contenido, como se lo preguntamos a la Gobernación de Cundinamarca, a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá y al Ministerio de Educación. ¿Cuál fue su respuesta? No se conoce que exista una norma en la cual se limite la forma específicamente del número de páginas de un manual de convivencia escolar. La exigencia que se hace frente a su formulación corresponde a la observación de los derechos fundamentales de los actores involucrados en el ámbito escolar. Para ello, como se citó en líneas atrás, se exige que la confección del manual de convivencia se encuentre ligada a lo dispuesto en los respectivos PEI o proyectos educativos institucionales de cada institución educativa y que acudan atendiendo a los principios de razonabilidad y proporcionalidad,
buscando siempre abordar la problemática de la convivencia escolar desde la restauración de las relaciones en el ámbito escolar. Son esas, pues, las respuestas que brindaron estas secretarías de educación y el señor Ministerio de Educación. Entonces, pues, a él le queda a usted clarísimo, específico, contundente y puntual que hay algunas secretarías de educación que están engañando, que están induciendo a error, que de manera caprichosa se están inventando de su propia cosecha, de manera caprichosa de su propia cosecha, están legislando cosas que la norma no contiene. No se deje inducir al error, no se deje meter los dedos a la boca, no se vaya a meter en problemas de estar violando el principio de tipicidad, el principio de taxatividad de las normas, el principio de publicidad, el principio de la presunción de la inocencia, el debido proceso, el conducto regular, por estar haciéndole caso a usted a estos tipos de personajes que no conocen la norma y que están allí por meras cuotas políticas. Son el primo hermano del tío abuelo del concejal corrupto que los puso allá, pero de legislación educativa no saben nada. Y lo van a inducir a error y usted es el que se va a meter en el problema y usted va a pagar los platos rotos. Eso era pues la aclaración de este podcast en el cual se le aclara pues que lo están induciendo al error. Entonces mejor usted se cura en salud. Que mi Dios me lo guarde, que mi Dios me lo bendiga. 305-416-0114. 305-416-0114 es nuestro WhatsApp institucional. Somos Educate para Educar. 18 años ya completamos asesorando y capacitando al magisterio en Colombia. 18 años. 305-416-0114. Un feliz y bendecido día y espero que de este podcast tome lo bueno y deseche lo malo.